noches, hermanos, bienvenidos. Vamos a aprovechar el tiempo, así continuamos con las enseñanzas. ¿Alguien se acuerda cuál es el lema que hemos embanderado para todo el año? ¿Cuál? Santifícanos en tu verdad. Ese es el lema que vamos a usar. Entonces, Jesús mismo dice, tu palabra es la verdad. Entonces, lo mejor que podemos hacer para buscar la aplicación de la santificación es conocer las Escrituras. Uno de los grandes problemas que hay en muchos cristianos es que desconocen las Escrituras. Entonces, no es posible temer a un Dios que no se conoce, obedecer a un Dios que no se conoce. Entonces, venimos hablando primero del carácter santo de Dios. Hemos comenzado aprendiendo quién es Dios y cómo es su naturaleza divina. Él es santo. Entre todos los atributos que la Biblia enseña y de Él se revela, el atributo de la santidad es uno de los atributos resaltado como el principal de los atributos. Y lo decimos porque la misma Escritura revela que Dios es santo, santo, santo. No hay ningún otro atributo, por más que lo merezca o lo valga, que diga que Dios es amor, 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 o paz, paz, paz. No, solamente encontramos que Él es 3 veces santo. Entonces, con todo el amor que Dios tiene para con tu vida, no es posible tener ningún acercamiento a causa de su santidad, porque Dios es santo y está apartado, separado de todo lo que es vil, sucio, pecador. Él no puede tener relación. Entonces, hemos visto el carácter de un Dios santo. Y también hemos empezado a ver lo que significa la santificación. Y esto es tocante a la iglesia, ¿sí? Nadie más que los que han sido convertidos por el Señor pueden ser santos, únicamente los que han sido transformados por el Señor. Por eso es que el tema de la santificación es específicamente una práctica de la gracia de Dios, de la libre y soberana gracia de Dios que se aplica en aquellos a quien Dios santo quiere santificar. ¿Se entiende? Porque nosotros somos por naturaleza pecadores, la naturaleza de Adán, la naturaleza caída. Por lo tanto, no podríamos nosotros tener ningún tipo de experiencia con un Dios santo mientras nuestro estado de pecaminosidad se manifieste permanentemente. Ustedes se habrán dado cuenta de que una persona puede hacer un gran esfuerzo moral, de tener una conducta moral, porque sí se puede, tratando de hacer una disciplina moral, de hacer cosas o portarme un poco mejor. Es un intento que muchos logran hacerlo, pero nunca al nivel de la santificación. Nunca. ¿Por qué? Porque Dios es el que santifica a la persona. Ese es un atributo, vuelvo a repetir, de la libre gracia soberana de Dios, en la cual opera en el hombre pecador y lo capacita y le da el poder suficiente de Dios para poder refrenar el mal, vencer el mal y comenzar el proceso de la santificación. Por eso en la primera clase que hemos visto, hemos enseñado de 2 cosas en cuanto al Dios santo. Uno era la trascendencia de Dios. Dios está por encima de todo lo creado. No hay nada que manche su santidad, porque Dios no está por encima, mucho más de lo que nuestra imaginación, nuestra mente puede entender. Pero también hemos visto nosotros la preeminencia de la santidad de Dios, que quiere decir que es lo primero que manifiesta el carácter de Dios, que Dios es santo. Por lo tanto, hablando de la aplicación de la santificación, debemos entender que esto es únicamente para los hijos de Dios. No es posible que alguien que no es cristiano, que no es hijo de Dios, renacido de Dios, pueda practicar la santidad. ¿Se entiende esto? No puede. Usted habrá escuchado muchas veces que hermanos o hermanas pueden estar diciendo, yo no sé, pero vivo teniendo problemas con mi esposo,
sigue siendo mujeriego, sigue siendo atorrante, charlatán. Y uno puede decirle, ¿y qué pretende? Si su esposo no es cristiano, ¿qué pretende? Es su naturaleza. Es como decir, estoy tan enojado con el chancho que se va siempre al barro, siempre se va al chiquero. Es su naturaleza, no podemos pedirle un cambio, una transformación a alguien que tiene su naturaleza. Me acuerdo que hace muchos años, cuando nosotros aprendíamos o éramos enseñados de lo que era el evangelismo explosivo, así se llamaba una operación, una expresión de evangelización, en una de las preguntas nos decían lo siguiente: usted tiene que preguntarle a la gente, ¿por qué Dios te tendría que recibir en el cielo? ¿Por qué Dios te tendría que recibir en el cielo? Y la gente por lo general dice, bueno, porque yo sí, no soy perfecto, soy como todos somos pecadores, pero no hago esto, trata siempre de justificar su manera de vivir, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, algún mérito tengo para ir al cielo. También la pregunta que nos podemos hacer nosotros es la siguiente: ¿usted como cristiano va a ir al cielo? Y usted puede decir sí, pero ¿por qué cree usted que va a ir al cielo? O sea, ¿cuál es la respuesta que usted diría que va a estar en la presencia del Señor? Y algunos pueden decir, bueno, porque yo recuerdo que hace 10, 15 años tomé la decisión, repetí una oración, me arrepentí, levanté la mano, pasé al frente. Y ya venimos aprendiendo, hermano, que no se trata de algo que has hecho o algo que hayas decidido, sino que es muy importante enfocarnos en la palabra. Por ejemplo, hay un texto muy clave en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, que el apóstol Pablo nos enseña a hacer algo. El apóstol Pablo es muy claro con esto. Y es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una permanente evaluación, examinación. No de lo que yo hice en el pasado. Es una examinación ahora, es presente, todo el tiempo. Dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 13, 5, dice, examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe. Eso es una tarea mía, yo debo evaluarme. Si estoy en la fe, dice. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Una de las cosas que no debe nunca un cristiano dejar de hacer es probarse, examinarse. Muchos quedan diciendo, ¿por qué usted es salvo? Oh, porque hace 15 años, 20 años, 45 años que yo recibí a Jesucristo en mi corazón. Pareciera que fue algo que está registrado en el pasado. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que nosotros debemos ver evidencias de la salvación, evidencias de la santificación. Por eso es que muchas personas dicen que son cristianas, pero hace 10 años, 15 años, 20 años que están apartados. Yo no encajo un cristiano que tenga tanto amor por el mundo. Su naturaleza hizo que algún día se cansó de buscar vivir moralmente de una forma religiosa, sino que directamente volvió a lo que su naturaleza era. La Biblia no lleva a engañarnos en nada de esto. Entonces, ¿qué podemos entender? ¿Por qué el apóstol Pablo nos lleva a nosotros a que evaluemos y examinemos? Porque ¿qué es la santificación? ¿Es importante? ¿Usted cree que es importante para cada uno de nosotros la santificación? ¿Cuánto cree que es importante? 3. ¿Cuánto dicen? Yo creo que es muy importante la santificación. ¿Lo creen? Ahora, ¿qué es la santificación? Es el proceso de lavamiento, es el proceso de purificación, es un proceso de menguar a la vida vieja y comenzar a vivir con mayor plenitud en la nueva vida que es en Cristo Jesús. Por eso es que la santificación es un proceso, mientras que la justificación es un suceso.
La justificación dice: Dios, te declaro justo y no hay quien pueda acusarte, no hay quien pueda condenarte, porque es Dios mismo el que te justifica. Eso es el acto judicial de un Dios justo, que por la obra de Cristo, la satisfacción que logró Cristo de nuestros pecados al llevar propiciación y santificación, lo que hizo el Padre a los que creyeron en su nombre es declararlos justos. Pero la santificación es un proceso permanente en un hijo de Dios. Permanente. ¿Por qué? Porque nosotros ahora sí podemos comenzar a vivir y a crecer de una manera que la Escritura demanda. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro resalta algo de Levítico, dice: sed santos porque yo soy santo. Y como es imperativo, está dando una orden: sean santos, alguien tiene que obedecer. Pero es imposible que alguien que no es cristiano pueda obedecer a Dios. Es más, dice la Escritura, no quiere obedecer a Dios. Y tampoco puede. Entonces, este sed santos es una orden, un mandamiento, algo que está específicamente dirigido a los que han sido transformados, renacidos, que han nacido de nuevo. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Fíjense ustedes que muchos de los que están acá habremos predicado con las 5 leyes. ¿Algunos predicaban con las 5 leyes? Famoso, ¿no? Y en realidad no están mal, sino que son partes de verdad. Porque que Dios es amor es verdad, pero no encaja tan resumido como en 5 leyes, ¿no? Que todos somos pecadores es una verdad, pero tampoco no está profundizado. Y nosotros lo hicimos tan simple en 5 leyes, y el apóstol Pablo, para explicar el Evangelio de Jesucristo, él tomó 5 capítulos del libro de Romanos, 5 capítulos, para expresar lo que es el Evangelio de Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 comienza hablando del poder del Evangelio para salvación, pero inmediatamente lleva a explicar y expone la consecuencia del pecado, o sea, la culpabilidad del hombre. Y acá hay un serio problema, hermanos. Estamos por viajar dentro de poquito, el domingo, el fin de semana, si Dios quiere, tarde a Jujuy, a enseñar a los hermanos allá. Y el tema que vamos a llevar es justamente el Evangelio de la salvación, o sea, el verdadero Evangelio, el Evangelio bíblico. Entonces me puse a repasar algunos conceptos, y uno siempre aprende más y aprende más de todas estas cosas. Entonces encontraba que lo que hizo el apóstol Pablo es, para engrandecer la gracia salvífica de Dios, lo primero que hace es poner al hombre como culpable, no como víctima. Y nosotros tenemos el concepto alterado. Nosotros ponemos al hombre como víctima, como que es pobre, necesita un Dios que lo ayude. Necesita un Dios que lo complete, que lo haga feliz, que necesita un Dios que venga y lo lleve al cielo, porque pobre hombre sin Dios. Y Pablo no hace esto. Pablo comienza diciendo que el hombre es culpable. El hombre es culpable. Y no es lo mismo, por ejemplo, decir: yo me siento sano, me siento bárbaro de salud, y si alguien me dice: ¿por qué no va al médico mañana a ver que se haga un chequeo? ¿Para qué? Si me siento bien, no necesito del médico ahora. Pero si alguien me dice: te veo mal, estás pálido, creo que tenés una enfermedad y te vas a morir, yo voy a buscar al médico inmediatamente y le voy a golpear la puerta que me atienda rápido, porque el problema que yo tengo es grave. ¿Nota la diferencia? Bueno, si nosotros presentamos a un Dios que viene a solucionar nuestros problemas, si presentamos a un Dios que viene a llenarnos de amor y de gozo, porque nosotros pobres estábamos presos en el pecado como víctima, nunca se va a entender el Evangelio. Pero cuando nosotros mostramos la verdad bíblica de que el hombre es culpable y que está sentenciado a muerte eterna y que su condenación no se tarda y que Dios es justo en condenar.
Entonces la persona cuando ve esto dice, es verdad, necesito un Salvador. ¿Se dan cuenta? Cuando la conciencia es atrapada por la evidencia de la palabra de Dios, dice, es verdad, necesito un Salvador. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo transformar? Se da cuenta que es inútil, que el hombre no puede hacer nada, solamente apelar a la gracia y a la misericordia de Dios. Entonces el apóstol Pablo explica el Evangelio de Jesucristo en 5 capítulos. Usted lo vio, usted lo estuvo leyendo durante todo el tiempo que hemos estudiado esto. Por esos 5 capítulos, él explica el Evangelio. Él pone justamente la evidencia de lo que es el Evangelio. Pero muchas personas están simplemente contentadas por sus experiencias, por sus emociones. Y déjeme decirle que por esa causa hay muchísimos cristianos o creyentes que están llenos de bonitos mensajes y congresos y estudios bíblicos, pero se van al infierno. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nunca se encontraron con lo que es el verdadero plan de salvación, que incluye la santificación, y présteme atención, como una evidencia de tu salvación. Entonces yo puedo decir que soy salvo. ¿Por qué eres salvo? Es porque levanté la mano. Eso no te hace salvo. ¿Por qué dice que eres salvo? Porque un día repetí una oración. Tampoco te hace salvo. ¿Cuál es la expresión de Pablo? Mire, en el capítulo 6 de Romanos, usted va a encontrar el título que comienza el capítulo 6. Y dice específicamente, muertos al pecado. O sea, ¿qué es lo que está mostrando acá? Que en el capítulo 6 hace como una bisagra. Es como que hasta el capítulo 5 está expresado el Evangelio, y desde el capítulo 6 comienza el resultado, el beneficio que se obtuvo en la gloria de la cruz. Lo que pasó en el Calvario. ¿Qué sucedió? Es que cuando Cristo murió, nosotros hemos muerto también en Él al pecado. Pero me gusta mucho ver este punto, y que quiero esta noche que lo examinemos un poquito. Y está en el capítulo 6 de Romanos, versículo 22. Fíjense por favor lo que dice aquí la Escritura. 6:22, Romanos 6:22, dice así: mas ahora habéis sido libertados del pecado. Pregunta, ¿quiénes fueron libertados del pecado? ¿Todo el mundo fue libertado del pecado? Absolutamente no. ¿Quiénes fueron libertados del pecado? Los que dan evidencia que el pecado ya no señorea más sobre ellos. Esto es lo que tenemos que empezar a entender, sin ir a la discusión de los dos puntos o discusiones teológicas, calvinistas y arminianos. ¿Sí? Ya enseñamos eso en el seminario. Pero fíjense ustedes de que claramente la redención aplicada hace que los que en verdad creyeron en el Evangelio de Jesucristo han obtenido este beneficio. ¿Cuál es? Primero, dice así: mas ahora habéis sido libertados del pecado, de la esclavitud del pecado, dice otra versión. Antes éramos esclavos del pecado. Pero ¿qué más añade? Fíjense lo que dice seguidamente. Y no tan solo libertados del pecado, sino que dice allí, hechos, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué somos hechos? Siervos de Dios. Muy bien, antes éramos esclavos del pecado, fuimos liberados de la esclavitud del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios. Siervos de Dios significa bajo el gobierno de Dios, sujetos a obediencia de Dios. Nosotros somos sirvientes de Dios, esclavos de Dios. No está hablando de una autonomía, no está hablando de una independencia, sino que salimos de un reino y fuimos trasladados a otro reino. ¿Se está entendiendo el concepto? Entonces, fuimos liberados del pecado,
pero ahora fuimos hechos también siervos de Dios. Porque ¿qué significa esto que dice Pablo? Esto significa que fuimos hechos santos. Acuérdense que la palabra santos o santo es la palabra hebrea kadosh, que significa separado, arrancado, cortado del pecado, pero consagrados para Dios. Ahora fíjense en ustedes, ¿quiénes son realmente salvos? ¿Los que dicen que son salvos? ¿Los que dicen que han hecho una oración? ¿Los que se acuerdan que hace 30 años fueron a una iglesita una vez? No, está diciendo los que son libres de la esclavitud del pecado, y segundo, son hechos siervos, sirvientes, están al servicio de Dios. No hay vacaciones para los salvos en Dios. Somos hechos siervos porque estamos al servicio de Dios. ¿Y cómo debemos servir a Dios? Acá lo dice seguidamente. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación, o sea, la evidencia de que usted ha sido librado del pecado y hecho sirvientes, siervos de Dios, es que usted ahora está en proceso de santificación. ¿Y cuál es el fin? Dice el versículo 22, y como fin, el resultado de la santificación es ¿qué cosa? ¿Lo ven cómo resume Pablo el Evangelio? Esa es la parte más clave de todo el libro de Romanos. Es como Pablo pone allí una llave, una bisagra. Los 5 primeros capítulos, Pablo expone el Evangelio. Glorioso, se los recomiendo. Lea los primeros 5 capítulos de Romanos, léalo con entendimiento y se va a dar cuenta cómo Pablo expone el Evangelio. Pero cuando llega al capítulo 6 muestra el resultado obtenido por Jesús en la victoria de la cruz de Calvario. Y para nosotros que hemos creído, llega el versículo 22 y te dice cómo es para la evidencia para saber si eres realmente salvo o no. ¿Y cuál es la evidencia? Primero, dice, hechos libres del pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vamos a pecar más? No. Mientras estemos en esta tierra, hasta que venga Cristo, esperamos nosotros la transformación, la glorificación, para poder ser totalmente libres del pecado. ¿Pero en qué quiere decir que somos hechos libres del pecado? Ya no somos esclavos del pecado. Quiere decir que si yo peco es por mi propia concupiscencia, es por mi propia decisión. Yo decidí pecar porque dejé seducir mi alma con la tentación y sucumbí en acceder a la tentación, y esa tentación se transformó en pecado. ¿Pero qué quiere decir? Que ya no somos esclavos del pecado. Esto lo dice el capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, literalmente hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto está dentro de la doctrina unión con Cristo, nuestra unión con Cristo. Y se lo recomiendo para que lo estudie después a el Evangelio de Juan, capítulo 15, que habla de la vid verdadera. Nosotros estamos unidos a Él. Por eso es que podemos dar frutos, porque el pámpano separado de la vid no da fruto. Pero el que permanece en mí da fruto, dice. Entonces, ¿cuál es el fruto? Lo acabamos de leer en el versículo 22. La santificación. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero lo dicen de labios, pero sus hechos, dice el apóstol Pablo a Tito, lo niegan. Entonces, ¿qué dice el versículo 2 del capítulo 6? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bautizados es introducidos, adheridos, unidos a Cristo Jesús.
Cuando nosotros fuimos adheridos, unidos en una forma de aplicación de la redención, cuando Cristo murió. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque cuando Él murió, Pablo dice, nosotros hemos muerto con Él. Cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. Esta es la doctrina preciosa de la unión, nuestra unión con Cristo. Pero ¿qué dice después? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué dice? ¿En qué dice? En vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? ¿Qué es esto de la vida nueva? La palabra vida tiene una clara enseñanza. Esta es una palabra que en la traducción griega tiene 4 expresiones principales. La vida bios, ¿se acuerdan? La vida bios es la vida biológica, que todo ser viviente la tiene. Es el ciclo natural de nacer, crecer, reproducirse y morir. Es una vida bios, de ahí viene la palabra biología o biológica, ¿sí? Todo ciclo de seres vivientes cumple en esta etapa. Pero también la palabra vida es la palabra griega psique, que es la palabra psiquis, mente. Es la vida pensante de la persona. Es la vida que todo ser humano, solamente el ser humano, no los animales, solamente los seres humanos tenemos la vida psique. ¿Qué es esta vida psique? Es la vida que razona, que piensa, que se educa. Por ejemplo, nosotros fuimos culturalizados, aprendemos un idioma, aprendemos costumbre, aprendemos tradiciones. Todo eso es en la vida psíquica de la persona, también se evidencia en todo lo que aprendemos en la vida psíquica, la vida pensante, la vida mental. ¿Es esto verdad? Claro, hermano, se va a dar cuenta que hay personas que viven biológicamente pero tienen muerte cerebral, por ejemplo. Están vivos, pero a la vez su mente está muerta. La tercera expresión de la palabra vida en griego es la palabra anástrofe. ¿Qué es la palabra anástrofe? Es el resultado de la vida psíquica. Una persona que se prepara o que aprende hábitos nuevos, idiomas, culturas, todo lo que hace referencia a la información, el resultado de esa vida se llama anástrofe. Siempre doy el mismo ejemplo. Si yo no sé hablar idioma y necesito aprender o hablar el alemán, y yo no soy alemán, yo voy a someter mi vida biológica a una clase, pero también va a ir mi vida psíquica. ¿Por qué? Porque voy a someterme ¿a qué? A aprender los tiempos verbales, las conjugaciones gramaticales, la fonética del idioma. Estoy todo el tiempo aprendiendo. ¿Qué está sometiéndose a enseñanza? Mi vida psíquica. Pero cuando ya salgo con el diploma, dominando el idioma, y puedo viajar y hablar con una perfección, eso se llama vida anástrofe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, hasta aquí muchas personas creen que esa es la vida que opera Jesucristo. Y no es así. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una vida terrible en el mundo. Borracho, peleador, pendenciero, estafador. Y de pronto yo empiezo a asistir a una iglesia. ¿Qué hago? Someto mi vida biológica a un lugar. Voy, me siento a escuchar. Someto mi vida psíquica al aprendizaje de una nueva disciplina. Entonces empiezo a entender que no debo mentir, no debo decir malas palabras, no debo ser violento, debo ser bueno con el hermano. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cultivando una vida anástrofe. ¿Se entiende hasta acá? Entonces yo puedo decir, bueno, me voy al cielo porque ya he cambiado. Me voy al cielo porque ya no miento, no robo, no hago nada, estoy feliz. Sin embargo, mis hermanos, la vida que acá dice la palabra de Dios, la nueva vida, esa vida nueva que debemos andar, es la palabra griega zoe, zoe, Z-O-E,
que esta es la vida en esencia misma de Dios. Una vida que no muere, es la vida del eterno, es una vida de la esencia misma de Dios. Por eso usted se va a dar cuenta, es que la Biblia identifica claramente lo que es la vida zoe y la vida biológica. Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, tendrá zoe. ¿Por qué? Porque tiene la vida del eterno. La vida de Jesucristo está en él. Por lo tanto, usted se tiene que dar cuenta y fijarse, mis hermanos, que acá, cuando dice el apóstol Pablo, en el versículo 4, dice, así también nosotros, el versículo 4 al final, andemos en zoe nueva, en vida nueva. ¿Qué significa vida nueva? Es que no es mi vida, es la vida de Cristo en mí. El famoso versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿cuánto se acuerda de memoria? A ver quién se acuerda, ¿cómo empieza? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, decía Pablo. ¿Cómo que no va a decir si lo está diciendo? Su vida biológica estaba viva. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está diciendo, el Zoe de Dios está en mí. ¿Lo entiende? Y lo que ahora vivo en la carne, mi vida biológica, psíquica y anástrofe, lo vivo por la fe en el Zoe de Dios que está en mí. ¿Me hice entender o ya lo enredé? ¿Está claro? Muy bien. Entonces lo que podemos ver aquí, que el apóstol Pablo está diciendo esto. Volvamos al versículo 22 del capítulo 6. Mas ahora, el resultado de los que han creído es esto. Mas ahora, habéis sido librados del pecado. Librados del pecado. Y hechos siervos de Dios. ¿Yo cómo puedo saber que algún hermano que está aquí es libre del pecado? Según la Escritura, es viéndolo que sirve a Dios. ¿Se entiende? Evidencias, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo que tal persona en verdad es libre del pecado? Ha sido libertado del pecado. Porque no es algo desencadenado. Es todo un conjunto de operaciones espirituales que hace el Señor en nuestras vidas. Nos libra del pecado, pero inmediatamente nos hace siervos, sirvientes. Nos pone al servicio de Dios. ¿Se está entendiendo? Un hijo de Dios se lo identifica como hijo de Dios legítimo porque sirve a Dios y ya no sirve al pecado. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el fruto de ser libre del pecado y siervo de Dios? Es lo que dice inmediatamente. El fruto es la santificación. Voy a leer ese versículo en dos versiones parafraseadas. Dice, ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santificación y su resultado es la vida eterna. Otra versión dice, pero ahora, habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Hemos comenzado diciendo que el apóstol Pablo nos enseña que debemos evaluarnos. Evaluarnos. Vamos a hacer esa imaginación. Usted se muere y aparece en la puerta del cielo. Y dice, vengo a entrar al cielo. ¿Y usted por qué quiere entrar al cielo? Porque soy un hijo de Dios. ¿Y cuál es la evidencia que usted es un hijo de Dios? Porque yo levanté la mano en la iglesia. Porque yo repetí una oración. Pasé al frente. Porque yo hace 20 años recibí a Jesucristo. No es lo que usted hizo lo que lo hace salvo.
Es lo que el Espíritu Santo de Dios aplicó en usted lo que lo hace salvo. Es diferente. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Si dice el versículo 22, habéis sido liberados. No dice, fueron ustedes mismos liberados, sino que alguien nos liberó. No fuimos nosotros liberados por nosotros mismos, ¿entiende? Sino que, ¿quién es el que me libertó del pecado? Jesucristo. Él me liberó de la esclavitud del pecado. Y también dice el versículo 22, y hechos siervos de Dios. La palabra hechos habla de un hacedor. ¿Quién es el que me hizo siervo de Dios? No me hice yo mismo, no fue una decisión voluntaria de mí. Es el que me libertó del pecado, también me hizo siervo suyo. Por eso dice la palabra, conoce el Señor a los que son suyos, y esto lo dice como un título grande, por eso apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Él los conoce, porque Él te libertó, porque Él te hizo siervo para Dios, o sea, Él te puso a su servicio. Entonces, si yo estoy al servicio del Señor, el fruto, la evidencia que soy un hijo de Dios legítimo es la santificación. ¿Es importante la santificación? Sí. ¿Por qué? Porque todos los días voy obteniendo la victoria sobre los apetitos de mi carne. La definición que habíamos dado la vez pasada de la palabra santificación es la obra libre, de la libre gracia soberana de Dios, por la que somos renovados, transformados en el hombre perfecto que es Cristo Jesús, según la imagen de Cristo, y somos, escuchen, capacitados. Tenemos ahora la capacidad de ¿qué? Más y más de morir al pecado y vivir en la justicia. Por lo tanto, lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros es capacitarnos para vencer cada vez más la tentación. Por eso un hijo de Dios no debe engañarse a sí mismo, sino que tiene que hacer evaluarse. Examínate a ti mismo. Ponte a prueba si estás en la fe. Porque si yo digo que soy un hijo de Dios, pero tengo desesperación por las cosas del mundo, no quiero perderle el ritmo a las cosas del mundo, y evalúas, ¿estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo a este mundo? Porque los que son libres del pecado son hechos sirvientes de Dios, están puestos al servicio de Dios. Y quiero aclarar que servir a Dios no es únicamente la tarea eclesiástica. Ese es un servicio especial en el que Dios en su gracia escogió a ciertos hermanos y mujeres para el servicio de la iglesia. Pero usted sirve a Dios cuando cumple lo que la Escritura dice, que todo lo que hace, sea de hecho o de palabra, lo haga como para el Señor. No para el ojo, no sirviendo al ojo. Cuando anda el patrón, ahí barro mucho, ¿no? Agarro la escoba y barro, porque el patrón me mira. Y cuando no me mira, me tiro a tomar gaseosa. No sirviendo al ojo. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios que ha sido liberado del pecado y puesto como sirviente de Dios al servicio de Dios, sirve en todo tiempo, en todo lugar, en lo que hace como si fuera para Dios. En todo, en su trabajo, en su casa, en la facultad, en el colegio, en la sociedad, en todo. Todas las cosas que recibe inspiración su mente, sus pensamientos con ideas creativas, debe decir, Dios me ha dado esta idea creativa y la voy a poner en práctica, porque de parte de Él viene.
Por eso les decía, nosotros como cristianos no debemos estar sorprendidos por lo que está pasando en nuestra nación, por ejemplo, o lo que está pasando en el mundo. Sí nos duele claramente, claro que nos duele, pero no nos debe sorprender. Primero porque Jesús lo dijo, como una de las señales de su pronta venida es que la maldad irá ¿cómo? En aumento. ¿La está viendo usted en aumento, sí o no? Entonces en vez de sorprenderse, glorifique a Dios, porque palabra profética es cumplida y porque más se viene acercando el advenimiento de nuestro Señor y Salvador. Segundo, no debemos nosotros esperar, como se dice, peras del olmo. El que no tiene a Cristo, no tiene la Zoe de Dios, no tiene la vida de Dios, no puede hacer nada bueno según la Escritura. Ahora, la gracia común de Dios hace que aún impíos, personas no cristianas, hagan cosas buenas, como ciencia, tecnología. Hay muchas cosas que pueden hacerlo explotando la gracia común de Dios para el servicio de toda su creación. Pero eso no es algo que trae salvación. Los hijos de Dios tienen que entender que por más que hayan cosas buenas que se hagan, nunca podrán hacer algo bueno, agradable a los ojos de Dios, a alguien que no practica la santificación. Para ilustrar el concepto de santificación, es la purificación de todo lo malo. Es el separarme de todo lo malo. Pero no significa caer en un ridículo fanatismo de vivir en una burbuja, de no mirar, no tocar, no comer, no hablar con nadie. No es eso lo que nos dice la palabra, sino lo que Pablo está diciendo. Todo me es lícito, claro que sí, pero no todo me conviene y no todo me edifica. Por eso yo no me dejaré dominar por ninguno. Pablo está diciendo claramente que vivimos en un mundo donde permanentemente nos contamina. Pero ¿cuál es la obra de la santificación? Lleve cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Renueve el espíritu de su mente. Usted sea una persona que se evalúa, se examina a sí mismo. En estos días de calor, todos nosotros que venimos a casa, lo primero que hacemos es buscar una ducha, refrescarnos. Se purifica nuestros poros, respira nuestros poros. ¿Sí o no? No importa que después no vuelva a hacer calor, pero uno busca esto. ¿Qué pasaría si no tuviéramos aseo e higiene durante una semana? La composición orgánica de nuestro cuerpo empieza a emanar gases y olores repulsivos. ¿Sí o no? Por naturaleza. Entonces necesitamos ¿qué cosa? Bañarnos, lavarnos. Pero la Escritura nos enseña que debemos estar nosotros también limpios. ¿De qué? De toda contaminación. Y esto es una práctica responsable que los hijos de Dios deben tener en todo momento. No diciendo, no, pero si yo ya recibí a Cristo hace 20 años. No es eso lo que evidencia la salvación, sino todo lo contrario. Fíjense ustedes. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, ¿qué debemos hacer nosotros con nuestra vida? 2 Corintios 7, 1. ¿Vamos bien hasta acá? Dice así la palabra. Así que, amados hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Lo ven? ¿Ven la acción? ¿Qué debemos hacer? Limpiarnos. ¿De qué cosa? De toda contaminación de carne y de... ¿Están aquí? Están callados hoy. ¿Y de qué? Y de espíritu. ¿Cómo hago para limpiarme? ¿Habrá un detergente para limpiar el espíritu? ¿Con algún cepillo espiritual? ¿Cómo hace una persona para purificarse la contaminación? Con la palabra. La palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús quería lavar los pies a sus discípulos y Pedro se negaba? No, Señor, yo no permitiré que tú me laves los pies. Y dice,
Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo en el reino. Y dice, pero entonces lávame todo, dice, la cabeza, todo. No, Pedro, solamente los pies, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119:11. Con guardar, atesorar, vivir, practicar tu palabra. Señor, santifícalos, Padre, santifícalos en tu verdad. Límpialos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces fíjense en ustedes, ¿cómo no hablar de cristianos irreverentes en este último tiempo si lo que menos practican es la purificación de sus almas y de sus espíritus a través de la palabra del Señor? ¿Nunca te golpearon el baño diciendo, apure, salga rápido que me quiero duchar? Y estaba horas con la ducha, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos aseando nuestro cuerpo? ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para purificarnos de toda contaminación con la palabra del Señor? Y dice el versículo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué dice allí? Perfeccionando. Es una transición, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando una persona conoce y empieza a conocer la palabra de Dios, es mayor la santidad que empieza a practicar y a evidenciar, y el temor a Dios. Es así, amados hermanos. Por eso que lo que dice Romanos capítulo 6:22 es clave. Pablo resume el Evangelio en ese texto diciendo, ahora son libres del pecado, pero también fueron hechos siervos de Dios, y como fruto es vuestra santificación. La evidencia de que soy libre del pecado y siervo de Dios es que practico la santificación. Yo mismo voy a buscar purgar mi mente, mis emociones. ¿Se ha dado cuenta que por naturaleza creemos más a la mentira que a la verdad? Un chisme destruye la vida de una persona tremendamente cuando la verdad es bíblica y Dios es el que dice qué opina de vos porque te ama. Le crees más al chisme. ¿Te duele más que esa persona te haya traicionado que lo que el Padre Celestial está diciendo de vos? Hay algo que no anda bien. ¿Cómo puede ser que tu emoción y tu amor está puesta en las personas y no en lo que Dios te está diciendo? Y Jesús dijo esto: cuando por causa de mí lo maltratan, los ensucian, los vituperan, todas estas cosas, sepan que son más amados por el Padre. Mayor galardón hay. ¿Vamos bien? Vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro. Y vamos a ir al capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo es la aplicación de la santificación en la vida de una persona? ¿Queda claro que la santificación es una práctica solamente cristiana? ¿Quedó claro? Alguien que no es cristiano no puede practicarlo porque no lo puede hacer. Es una práctica netamente cristiana. Todas las religiones en el mundo enseñan todo lo que usted puede hacer para alcanzar una salvación. Solamente la religión cristiana, basada en las Sagradas Escrituras, enseña que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos, que fuimos salvos por gracia. Pero habiendo sido salvados, tenemos una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Dejar de vivir como Adán y empezar a vivir como Cristo. ¿Esto qué significa? Deshacerme, despojarme del viejo hombre, viciado y contaminado en apetitos de la carne, y comenzar a vivir en la nueva vida que es en Cristo Jesús.
Entonces, ¿cuál es la aplicación? En 1 de Pedro capítulo 3, versículo 8, usted tiene el subtítulo que dice, una buena conciencia. ¿Cuál es la evidencia de alguien que ha sido santificado? Que tiene, ¿qué cosa? Una buena conciencia. ¿Por qué? Porque ya ha sido lavada por la sangre del Cordero. Entonces, Pedro muestra el carácter de la santificación en todos los hijos de Dios. Dice así, finalmente, sed algunos, ¿así dice? No, todos. ¿Quiénes son todos? Todos los santos, todos los escogidos de Dios, todos los que han sido transformados por la gracia del Señor, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y añade, ¿cuál debe ser la actitud de un hijo de Dios que practica la santificación? Fíjense, compasivos. ¿Yo debo ser compasivo? Sí, ¿por qué? Porque dicen sean todos compasivos. ¿Qué más? Amándoos fraternalmente. Eso es un amor que proviene del Padre. Una fraternidad abrazada por el amor del Padre. Por lo tanto, eso también lo dice el apóstol Juan en su primera carta como una evidencia. El que no ama a su hermano tampoco tiene el amor del Padre. Eso está diciendo. Por lo tanto, la evidencia de que soy un hijo de Dios es cómo yo amo a mi hermano. Y vivimos en un tiempo de tanta intolerancia que si algo no comparto con otra persona, inmediatamente pareciera ser hostil el trato. Hasta de pronto pasamos a ser hijos del diablo, ¿no? Y fíjense en ustedes, hermanos, que esto es durísimo. Pero debemos nosotros amarnos fraternalmente, misericordiosos. ¿Y qué más dice allí? Amigables. ¿Sabe lo que es ser amigable? ¿Qué es ser amigable? ¿Alguien se imagina una definición? Roberto Carlos sabe cantar, yo quiero tener 1.000.000 de amigos, decía, ¿no? Bueno, lo que son más o menos de mi época. Pero fíjese, una persona amigable que es digna de amistad, que todos quieren ser amigos de esa persona. Todo lo contrario de no ser amigable es una persona solitaria que nadie quiere tener ningún tipo de contacto con esa persona. Fuimos llamados a evidenciar a Cristo. Y ser amigables es una forma también de mostrar santidad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que se van a juntar a los santos? Solamente los santos. Solamente los santos. Jesús decía, en el Evangelio de Juan, dice, vosotros, decía Jesús, no queréis venir a mí porque sus obras son como malas. El que aborrece la luz y no viene a la luz es porque se esconde de la luz, no quiere que sus obras sean reprendidas. Por eso hay verdades que algunos no quieren saberla, no quieren escucharla. Entonces vemos nosotros que es con mucha dirección o de aplicación de la santificación. Pero dice, por ejemplo, otra cosa, el versículo 9, no devolviendo mal por mal. Es difícil. Antes, sin Cristo, esto era imposible. Si alguien me la hacía, alguien la pagaba. ¿Sí o no? Entonces esto no es para alguien que no tiene el Espíritu Santo, porque solamente los que tienen el Espíritu Santo son los que pueden aplicar este principio. No devuelven mal por mal. ¿Quiere usted evaluarse si realmente es un hijo de Dios o no? ¿Cómo actúa usted ante la injusticia? ¿Cómo reacciona usted ante la injusticia? ¿Devuelve mal por mal o deja todas las cosas para el que juzga con justicia? Fíjese usted que naturalmente en estas pruebas, en estas evaluaciones, son las que determinan quién soy. ¿Cómo actúa usted ante la injusticia? Cuando alguien te insulta y te maldice, ¿qué dice acá? No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. ¿Cómo actúa usted ante el agravio? Dice que hay que hacer, si no,
todo lo contrario. Todo lo contrario. Si te maldicen, ¿qué hay que hacer? Bendiciendo. Debemos bendecir. Es duro esto, ¿no? Pero es una prueba, es una evidencia. Bendecir. Sabiendo que fuiste llamados para una herencia, para que heredaseis, bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Muy bien. ¿Quién ama la vida? Yo amo la vida. ¿Y qué es la vida? Yo quiero vivir la vida. ¿Y qué es lo que dice la gente que es vivir la vida? Un cantante famoso dice, living la vida loca, ¿no es cierto? ¿Y eso es vivir la vida? Hay adolescentes o jóvenes que le dicen a sus padres, me voy porque quiero vivir la vida. Me has castrado la vida desde chico o de chica. Me has cortado las piernas. No me dejas salir, no me dejas hacer esto. ¿Querés conocer la vida realmente, hijo o hija? Llévelo al cementerio y hágalo dormir una noche ahí. Eso es más lindo que lo que te espera en el mundo. Porque eso no es vivir la vida. Lo que dice acá, el que quiere amar la vida, ¿de qué vida está hablando? Zoe, la vida de Dios. En este mundo nosotros tenemos la Zoe de Dios. En este mundo nosotros vivimos la vida de Dios. Porque somos los únicos en el planeta Tierra que creemos en el Evangelio de la Gracia. Porque somos los únicos en el planeta Tierra que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados para siempre. Porque somos los únicos en este planeta Tierra que esperamos que Jesucristo vuelva otra vez. Porque somos los únicos en el planeta Tierra que nosotros tenemos una esperanza gloriosa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y para nosotros no es un chiste ni una fábula. Es una verdad bíblica, la creemos. ¿Por qué? Porque tenemos la Zoe de Dios. Entonces dice el apóstol Pedro, ¿usted quiere amar la vida? ¿Quiere ver días buenos? ¿Qué tiene que hacer? Allí dice, refrene su lengua del mal. Vimos el domingo pasado de que Isaías decía, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. El problema está en el corazón, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Santiago también dice, ¿quién puede refrenar la lengua? Pero sin embargo acá dice, refrene su lengua. Entonces, ¿a quién está hablando? ¿A todo el mundo? No, está hablando a los redimidos de Dios. ¿Por qué? Porque fueron librados de la esclavitud del pecado, porque son hechos siervos del Señor y porque ahora ellos están en plena evidencia de frutos de santificación. ¿Cuál es el fruto? Sea compasivo, ame a su hermano, sea amigable, no trate mal a otras personas, ni pague mal por mal, ni maldiga a los que los maldicen, sino todo lo contrario, bendígalo. Y ¿sabe una cosa? ¿Quiere usted amar la vida que Dios le ha dado y vivir días hermosos en esta tierra? Refrene su lengua. ¿Por qué? Porque sí puede hacerlo ahora. Porque ¿qué es eso? Fruto de santificación. Porque ¿qué es la obra de la santificación? Que antes no podía porque era esclavo, ahora ya soy libre, por lo tanto no me va a dominar. Si tenía tendencia del chisme, de la murmuración, si tenía esa debilidad, ahora usted puede refrenarlo. Pero cuando hay personas que no lo pueden hacer, y después de 1, 2, 3 exhortaciones, disciplina, y no pueden, no hay que pedir peras al olmo, porque su naturaleza le está mostrando que no puede. Porque ¿qué es? Todavía rebelde y pecador. Entonces, ¿qué dice? Refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y siga el bien. Busque la paz y sígala. No sé si usted ve que aquí el apóstol Pedro está hablando a una persona que ha renacido, ha resucitado en Cristo. ¿Por qué? Porque le dice que usted debe hacer esto. ¿Lo ven?
Porque el que está sin Cristo no puede hacer nada porque está muerto en delitos y pecados. Pero usted, que dice que es cristiano, demuéstrelo por estos frutos. Refrene su lengua del mal. Ponga silencio su boca en contra del engaño. Apártese del mal. Siga, haga el bien. Produzca, sea un productor de bienestar. Busque la paz y síguela. Y cómo me gusta el versículo 12 que nos hace estremecer de gozo y a la vez de temor, ¿no? Porque los ojos del Señor están, no estarán, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Salmo 34 es ese. ¿Y quién es aquel que podrá, quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La práctica de la santificación te da seguridad. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura. Y cuando alguien practica la santificación, Dios es el que te cuida. ¿Quién es el que podrá hacer daño si seguís el bien? Un proverbio dice, el impío huye solo sin que nadie lo persiga. Así vive la gente que hace las cosas mal. Vive perseguido, vive con culpabilidad, vive ocultándose, no vive tranquilo. Pero el que hace el bien, ¿quién le podrá hacer daño? Dice la palabra. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. El falso evangelio dice, no va a sufrir más. El evangelio de Jesucristo dice, todo lo contrario, por causa de mi nombre van a sufrir, pero, hay tremendos galardones de parte del Señor para usted. Decirle que está al lado tuyo, sufrirás, hermano. Claro, pero que no, es una palabra muy fuerte que no me gusta eso. Hay otro lugar que proclama, ¿no? Pare de sufrir. Aquí no, según la palabra dice que es todo lo contrario. Claro. Pero dice, por tanto, no os amedrentéis. Fíjense en ustedes, por temor a ellos, ni os conturbéis. ¿Qué te está diciendo esas dos palabras? No se amedrenten por lo que ellos hacen, porque los amenazan, porque le hacen la vida imposible, ni se conturban. Está diciendo, Dios está en control soberano y perfecto de todas esas cosas. No tengan miedo. Enseñamos la semana pasada de que Jesús en ningún momento dijo, Padre, te ruego que apenas me reciban en su corazón, los saques del mundo. Eso lo dijo el Señor. Dijo todo lo contrario. Dijo, Padre, aunque están en el mundo, ellos no son del mundo, pero no los saques del mundo. Solamente guárdalos del mal. Y estamos en el mundo. Este mundo te odia a ti y me odia a mí porque tenemos la palabra del Señor. ¿Sabían ustedes? Y si todavía no te han odiado es porque la palabra no se ha dejado ver. Espionajes secretos del reino de los cielos. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A publicar las grandezas del Señor, a mostrar con nuestras vidas que somos la luz del mundo. Por eso dice el Señor, no se puede esconder una ciudad en un monte. Nadie pone una luz debajo de la cama. La luz tiene que estar donde se vea en todo lugar. Eso es una reprensión de parte del Señor. Te está diciendo, ¿por qué te escondes? ¿Por vergüenza? ¿Te avergonzás de mí? La palabra nos está enseñando de que la práctica de la santificación es agradable al Señor, trae extraordinaria recompensa al Señor, pero cuesta ser santo. Porque dice que va a haber padecimiento. Y dice el versículo
no os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa. Escuchen, ¿cómo debemos estar nosotros? Siempre preparados, no para atacar, sino para presentar defensa. ¿A qué cosa? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. No piden fe porque no tienen fe. ¿Ellos qué demandan? Razón. Necesitan entender por qué tenés esa esperanza. Explícame, ¿por qué haces eso? No logran entender por qué ya no corres en el mismo desenfreno que ellos. Eso lo dice la palabra, creo que está en el capítulo 2, ya me fui. Está en Pedro también. Y dice, ellos no entienden por qué ya no corren el mismo desenfreno igual que ellos, sino también los ultrajan. 4:4, aquí no está. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, de error, de pecado. Les parece cosa extraña a lo que eran tus amigos, a lo que eran tus compadres, tus compinches. No lo entienden, que ya no corras el mismo desenfreno y os ultrajan. Eso que eran tus mejores amigos se transforman en tus peores enemigos. Te hacen la vida imposible. ¿Por qué? Porque ahora amás al Señor. Porque honrás al Señor en tu corazón. Santificás el nombre y glorificás el nombre del Señor en tu corazón. Ellos no lo entienden. Buscan razón cuando es por fe. Versículo 16 del capítulo 3 dice: teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿De qué sirve la santificación? La buena conducta en Cristo Jesús. ¿Qué hace? Los avergüenza. Evidencia. Claro que evidencia. No quiero que brilles. ¿Por qué? Porque me muestras que yo soy oscuro. Porque yo no tengo luz. Así es la envidia, ¿no? Usted vio que alguien envidió, dijo: ¡qué zapatilla vieja que tenés! ¿Cómo la envidio? ¡Ay, cómo envidio tu auto que está atado con alambre! Lo envidio. Yo no tengo ese alambre. Nadie envidia lo que está mal. Todos envidian lo que está bien, lo mejor. Y usted fíjese, amados hermanos, que nosotros al empezar a mostrar la Zoe de Dios, la vida de Dios, no la soportan. ¿Saben por qué lo querían matar a Jesús? Porque los avergonzaba a todos. Con su conducta, con su palabra, con su testimonio. Así padeció la iglesia primitiva. Así nosotros también fuimos llamados a mostrar quién es nuestro Señor. Esto trae perfección espiritual, hermanos, porque la santificación obra en nosotros y produce claramente una transformación. Versículo 17: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Quiero explicar este versículo para ir cerrando la clase de esta noche. ¿Qué pasaría si yo leo este versículo omitiendo una frase importante? Leamos juntos. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal. Omití una frase, ¿no es cierto? La parte medular del versículo, lo más importante. Porque hasta puede quedar bonito en un cuadro, ¿no? Mejor es que padezcáis haciendo el bien que haciendo el mal.
Hay textos que no podemos omitir algunas palabras, como por ejemplo el famoso versículo que dice Jesús: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Queda bonito, pero hemos omitido la parte central. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Porque puede decir: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Los curanderos creen en Jesús, curan en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Claro. Pero no lo hacen como dice la Escritura, entonces se echa por tierra su práctica. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y aquí encontramos un versículo importante, porque acabo de decir que vamos a padecer. ¿Todos vamos a padecer? No. No. Algunos sí, otros no. ¿De dónde sacamos esa respuesta, el no rotundo del versículo 17? Porque dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué quiere decir? Que no todos van a padecer. Porque el que padece haciendo el bien es porque el Señor así lo quiso. Y hay otros hermanos que van a practicar la santidad, van a perfeccionar su santidad, van a vivir consagrado y van a morir en gloria. Y no sé, pero no ha padecido nada. Esto se fue al infierno, seguro que se fue al infierno. No, porque todo esto es un plan soberano de Dios. Y esto es bueno aclararlo porque uno puede preguntarse: ¿por qué yo soy un cristiano que tengo tantos problemas desde que me convertí? Y este hermano que se convirtió también anda perfecto, una maravilla de vida. Se le convirtió toda la familia, han crecido económicamente, han prosperado. Y yo soy un cristiano y me va peor. Se fue mi esposo de la casa o mi esposa de la casa, mis hijos se fueron peor al mundo, no me quieren, he perdido el trabajo. ¿Seré que yo soy el culpable? ¿Seré que soy yo una persona que creo que soy salva y todavía Satanás está estrujándome? No, amados hermanos, no. Siempre hay un Dios soberano que si Él quiere que padezca por hacer el bien conforme a su voluntad, mayores recompensas y coronas vas a tener, porque así lo planificó Él. Pero si Él no quiere esto, Él te va a salvar y te va a llevar a su presencia sin necesidad de que te expongas. Pero por ejemplo, ustedes van a ver el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12, que dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino cuál debe ser la actitud cuando estamos pasando pruebas. Dígalo fuerte, ¿qué dice allí? Gozaos. Gozaos en las diversas pruebas. Tamaña evidencia de que esta persona es un hijo de Dios. Porque los que no son hijos de Dios son como la semilla que cayó entre espinos, que reciben con gozo la palabra, pero cuando viene la aflicción y la prueba, se terminó. Tremenda evidencia de una persona que es legítimo hijo de Dios es que si te toca padecer por causa de Cristo, la palabra te dice: no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese, sino gózate. Señor, no me tenés en cuenta. ¿Sabes que cuando Dios te tiene en cuenta, te pone al frente de la primera línea de batalla? Y ahí no te tiran con margaritas, ni te dicen,
¡Qué hombre, qué mujer de Dios! Allí tiene que estar en la primera fila vestido de toda la armadura de Dios para que puedas soportar los dardos del enemigo, dice la palabra. El diablo es real y el diablo te odia y quiere arruinarte. Pero lo que te está diciendo la palabra aquí es que debes gozarte por cuanto sois partícipe o participante de los padecimientos de Cristo. Él sufrió, yo sufro por causa de mi Señor. Para que también en la revelación, escuchen, ahí está la recompensa, para que también en la revelación, cuando Cristo venga, será revelado ante los ojos de todo el mundo le verá, hasta Adán será resucitado y todos, desde Adán hasta el último, le verán. Y habrá recompensas, porque si has padecido con Cristo, dice, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Ese día que Cristo venga, todos los seres humanos van a estar de pie delante del trono. Y ese día va a haber gran gozo en los que se salvan y gran llanto en los que se pierden. ¿Se puede imaginar lo que va a ser ese día? Y entre los que van a salvarse, que hay gran gozo, va a haber gente que se lo va a escuchar más todavía, con más alegría que todos los que están llenos de gozo. ¿Quiénes son esos? Todos los que estaremos con gozos y gritaremos de agradecimiento es cuando el Padre te diga, ven bendito, entra al reino preparado para ti, porque fuiste fiel. Entra. Todo, imagínense, ¿quién no va a llorar de gozo? ¿Quién no va a glorificar al Señor? Pero hay alguien, va a haber un grupo de personas que van a gritar gozos de alegría, de gran alegría. ¿Saben quiénes son esos? Los mártires, los que padecieron, esos que fueron quemados en la hoguera, esos que vieron a su propia familia ser despellejados, vivos, mutilados, vivos, quemados al fuego. Madres que veían cómo a sus hijos lo comían los leones para entretener al emperador romano en el circo, en el Coliseo. Todas esas personas que sufrieron por causa de Jesucristo, que sufrieron el rechazo, el desprecio, aún de tu propia familia, de tu padre, de tu madre, de tu esposa, de tus hijos. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, que quiere decir muy felices, muy felices. Salga a preguntar a la calle, ¿qué te haría a vos o a usted muy feliz? Escuche las respuestas. Un auto, una casa, un viaje, ser millonario. Y si le preguntamos a un cristiano, ¿te diría lo mismo? ¿O te diría, yo sería muy feliz sufrir y padecer en este mundo por causa de Cristo? ¿Habrá alguien que responda así? ¿Usted respondería así? La Biblia dice que según la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, si Él decidió que seas tú el que padezcas por Cristo, eres muy feliz. Eres muy feliz. Aquí, no, acá hay dolor, llanto, desesperanza, desasosiego, mal, dolor.
injusticia, soledad, angustia. Si no, lea Hebreos capítulo 11, la última parte. Aserrados, perseguidos, comidos por leones, pobres, indigentes. Todo eso por causa de Cristo. Claro, el mundo no se merecía personas como ella, dice la palabra. Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Pero dice la palabra que por causa del nombre de Cristo somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Definitivamente hoy no están aquí. ¿Amén o no? ¿Reposa el poderoso Espíritu de Dios en usted? Oiga, mejor no lo siente. Pero esta es la palabra, mis amados hermanos. ¿Saben? Yo creo que cuando le pedimos a la iglesia o le pedimos a Dios, Señor, danos un avivamiento, queremos sentir, Señor, algo que nos encienda en tu amor, ¿sabe qué manda el Señor? Persecución. ¿Sabía usted esto? La Biblia lo muestra así. Mientras más crecía, eran más perseguidos y ellos más denuedo pedían para predicar su palabra. Pero el Señor muestra claramente que el Espíritu, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Tiene que ser cierto para ver hermanos que dan su vida por Cristo. Tiene que ser cierto. Como Juan Hus, clavado o atado allí en la hoguera, y mientras estaba prendiéndole fuego, él cantaba, murió cantando alabanzas. Tiene que ser cierto. Tiene que ser cierto, tantos mártires que dijeron, voy a morir por causa de Cristo, y alababan al Señor. Tiene que ser cierto porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ellos. Claro que es verdad. Este es un desafío. ¿Cómo lo lograron ellos? ¿Cómo lo vas a lograr tú? La santificación es el fruto de que fuiste librados del pecado y hechos siervos de Jesucristo, y la santificación se muestra como un fruto cuyo fin, el final, es la vida eterna. Esa es la enseñanza de esta noche. Amados hermanos, mediten la palabra del Señor. El Señor es fiel, el Señor es bueno y nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos aprender, conocer y glorificar a nuestro Señor. Vamos a orar. Glorioso Padre Celestial, amado Señor y Salvador Jesucristo, por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas hemos recibido tu enseñanza. Señor, cuán gran privilegio que es para un simple mortal, un pecador perdonado, arrepentido y perdonado, ser llamado por ti, Padre, a tu trono y ser encomendado a una tarea que, aunque sufra, sea glorificado tu nombre, Señor, y la recompensa y el galardón sea extraordinario para aquellos que vencen. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de aprender y meditar en tu palabra para ver la necesidad y la importancia de la santificación. Cada día purificarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, renovar el espíritu de nuestra mente, no dejarnos llevar por los chismes, por las murmuraciones, poner simplemente los ojos en el autor y consumador de la fe. Gracias, mi Señor, por mis amados hermanos, por la iglesia que tú me diste a pastorear. Y bendice incluso a todos aquellos que escuchen y ven esta enseñanza, en cualquier parte del mundo, Señor, porque tu nombre debe ser glorificado. Gracias, Padre Celestial, por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. A ti te honramos con nuestras ofrendas, Señor, y bendigo, Señor, a aquellos hermanos fieles y comprometidos para sostener tu obra en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano.